Esta es una clase cortita, ¿ya? Para ver si podemos repasar algunas otras cosas que nos pueden servir en el laboratorio. ¿Por qué cortita? Porque el ligamento y el tendón nos interesan más las cosas prácticas que pueden ocurrir con ellos. El tema de las constituciones biológicas, de cómo están conformados, etcétera, es relevante, pero a nosotros más nos interesa el comportamiento que puedan tener. Por lo tanto, es recomendable acá que después les pase algún material extra para que vean distintos comportamientos de los ligamentos y de los tendones en relación a ciertas actividades funcionales. Y eso está en papers o en algunos libros. Así que esta diapositiva es bastante general. Y tenemos que, como en todas las diapositivas, ¿no es cierto?, iniciar viendo cuál es la función principal de los elementos que vamos a analizar. En el caso de los tendones, los ligamentos y las cápsulas articulares, son estructuras que rodean a la articulación y nos van a ayudar, a pesar de que cumplen un rol pasivo, como estabilizadores de la articulación. ¿Ya? Entonces van a estabilizar este sistema musculoesquelético y van a desempeñar un rol esencial en el movimiento articular. Después vamos a ver, en unas clases que vienen más adelante, vamos a ver unos conceptos de estabilidad mecánica, cuando ya nos metamos de lleno en todo lo que tiene que ver con comportamiento articular. Y vamos a revisar varios autores como son Panjabi, McGill, ¿ya? Que son autores más contemporáneos, porque esto es como información clásica de los textos de biomecánica, pero si nosotros nos vamos a cositas un poco más específicas y contemporáneas, vamos a ver que hay mucho más respecto al concepto de estabilidad. Para nosotros como kinesiólogos es súper importante el concepto de estabilidad, porque los pacientes normalmente parte de sus problemas se deben a que las articulaciones no se mueven como deberían moverse, o que los músculos no están cumpliendo el rol que deberían cumplir, o los ligamentos, ¿no es cierto?, están laxos, y como están laxos, la articulación se mueve más de lo normal, y ahí tenemos que realizar trabajos específicos, y los trabajos pueden ser o darle movilidad a una estructura o darle estabilidad a otra estructura. Entonces es importante tener claro cuál es el rol que generan aquí los ligamentos y cápsulas. ¿Y por qué me refiero ahora a los autores que vamos a ver más adelante? Porque aquí aparece mencionado el concepto de pasivos. Dice que los ligamentos, los tendones, ¿no es cierto?, y las cápsulas articulares son elementos pasivos. Están dentro de la clasificación de elementos pasivos, ¿ya? Lo vamos a encontrar en la mayoría de los textos como elementos pasivos. Pero acuérdense que, bueno, en realidad no lo hemos visto todavía. Me adelanté un poco con una clase, pero cuando nosotros veamos el cartílago, ustedes van a notar que en una de las diapositivas aparece mencionado el hecho de que los ligamentos, los tendones y las cápsulas tienen inervación, ¿ya? De hecho, la inervación articular está otorgada en gran medida por los elementos cápsulo-ligamentosos, ¿no es cierto?, el tendón o los tendones y los ligamentos, ¿ya? La cápsula, los ligamentos y los tendones. Entonces ahí es donde tenemos la inervación de la articulación. Y es importante que las estructuras periarticulares estén inervadas, demasiado importante. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no es cierto?, la información que le dice a tu cuerpo en qué posición está la articulación. Y ahí ese sentido se denomina propiocepción. Entonces, a través de esa conexión con el sistema neural, con el sistema nervioso, a pesar de que cumplen un rol pasivo porque no tienen capacidad contráctil, estas estructuras van a ser las que le van a otorgar al sistema muscular, que es el activo, el que tiene la capacidad de generar movimiento, la información para que se comporte como debería hacerlo y para que el cuerpo se mueva en el fondo. Entonces, muchos autores en cierta forma tratan de, siempre que se habla del concepto de pasividad, se le trata de dar ese ribete de que sí, son pasivos, pero en realidad no es que no hagan nada, sino que hacen algo, ¿ya? Por eso siempre lo van a escuchar, no solamente de mí, sino que de otros profesores o de otros kinesiólogos a nivel nacional, siempre se hace esa referencia. Entonces es extremadamente importante un ligamento y un tendón desde ese punto de vista. ¿Qué van a hacer? ¿Ya? Los ligamentos y las cápsulas, vamos a partir hablando en esta parte de los ligamentos, tienen como función aumentar la estabilidad mecánica
de las articulaciones, guiar el movimiento articular y evitar el movimiento excesivo. Esto es una pregunta que tienen que, o sea, es una pregunta prueba, que tienen que saberlo de memoria. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les digo habitualmente para tratar de confundirlo? Que tratan de digamos, no me acuerdo bien qué decía la pregunta de prueba, pero algo así como tratan de limitar el movimiento. ¿Ya? La verdad es que los ligamentos no deberían por naturaleza limitar el movimiento. Lo que tienen que hacer es guiar el movimiento articular y limitar el movimiento excesivo. ¿Ya? O sea, tienen que permitir en cierta medida el movimiento, por eso no lo pueden limitar. Si yo les coloco una prueba que lo limita o que evita el movimiento, está mal, ¿ya? Para que no se confundan. Por lo tanto, esa frasecita va de memoria. ¿Ya? Y la otra función es aumentar la estabilidad mecánica. Todavía no hemos revisado en detalle los conceptos de estabilidad, pero ustedes se podrán imaginar más o menos a qué va eso. Estabilidad mecánica quiere decir que el sistema se mueva lo justo y necesario, no se mueva más allá de lo normal, y que obviamente todos los movimientos se mantengan dentro de rango fisiológico, que no sean movimientos que vayan a ser contraproducentes. Si tú tienes un ligamento que se lesiona o que se distiende, normalmente los ligamentos son la causa de los esguinces, ¿ya? El ligamento queda laxo o se alarga, ese ligamento va a pasar a cumplir otra función o va a modificar su función. Si antes su función era limitar el movimiento excesivo, lo que va a ocurrir ahora es que el movimiento excesivo, ¿no es cierto?, va a existir porque ese ligamento está más largo. Va a fallar un poco en su función. ¿Sí? Y si tú le das más movimiento a una articulación y elongas las cápsulas articulares o se elonga mucho un ligamento por una actitud postural, lo que va a ocurrir es que esa articulación va a tener más movimiento y por lo tanto puede tender más a la inestabilidad. Después vamos a analizar también el concepto de estabilidad en detalle, pero nunca tomen como referencia el solo hecho de que una articulación se mueva mucho para que sea inestable. ¿Ya? Eso también es una pregunta de la prueba. El hecho de que una articulación se mueva demasiado puede hacer que sea más inestable, pero no quiere decir que una articulación que se mueva mucho vaya a ser por naturaleza inestable. ¿Por qué? Porque eso depende también del componente activo. O sea, yo puedo tener una articulación que se mueve bastante, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas hiperlaxas, ¿saben lo que es la hiperlaxitud, no es cierto? ¿Sí? Tenemos ligamentos que son más distendibles, ¿no es cierto? Más extensibles. Por lo tanto, hay más movilidad, hay más rango de movimiento, pero esas personas no necesariamente van a ser inestables. Va a depender del sistema activo, de cómo lo controlen los músculos. Puede haber personas con muy poca capacidad de movimiento o muy poca capacidad de movimiento y pueden ser inestables. Y la función de los tendones, esto es más simple: insertar al músculo en el hueso y transmitir cargas tensiles. Por lo tanto, a través de eso van a producir movimiento articular o van a participar en la mantención de la postura corporal. Aquí tenemos un cuadro de la composición estructural. En general se parecen muchísimo, ¿ya? Ligamento y tendón son bastante similares. Diferencias pequeñas en la, digamos, en la cantidad de colágeno tipo 3 y tipo 1, ¿ya? Y la sustancia fundamental, que es ligeramente menor en el tendón. No tiene tanto sentido hacer referencia, digamos, a los elementos estructurales acá, porque sabemos que la sustancia fundamental tiene que ver, bueno, ahí tenemos por lo general algunos proteoglicanos y otros tienen que ver con las proporciones de agua y otros, pero no tienen mucha diferencia. Entonces, desde el punto de vista de la composición, se comportan bastante similar, ¿ya? Hay cosas que tienen que ver más que nada con su arquitectura, que determinan de que los ligamentos y los tendones se comporten distintos. O sea, estructuralmente, en términos de composición, se parecen bastante, pero en términos de microestructura no se parecen, ¿ya? Entonces, si tú miras un tendón al microscopio, no tiene la misma forma al microscopio que la del ligamento, ¿ya? Pero en términos de composición, si tuviéramos que hacer las modificaciones, ¿no es cierto?, hay pequeñas diferencias entre el tipo de colágeno y los proteoglicanos y la sustancia fundamental. Pero no es la composición, digamos, de moléculas la gran diferencia. Vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante cuáles son las diferencias reales.
Aquí tenemos una molécula de colágeno. Y esta molécula de colágeno está formada por una triple hélice alfa. Esta molécula de colágeno que nosotros vemos, bueno, no sé, sí. Se forman, ¿no es cierto?, estas microfibrillas y se van asociando unas con otras en base a esta hélice, que es la que tenemos ahí, ¿no es cierto? Vamos viendo como un zoom, tenemos después la molécula de colágeno, que es esa fibra, esa cadena larga, y se disponen, ¿no es cierto?, unas en la línea, ¿no es cierto?, en línea con otras, se van agrupando, ¿no es cierto?, a lo largo, y también en paralelo. Ahora, para esta agrupación en serie y en paralelo, lo más importante a nivel del colágeno es lo que tiene que ver con sus cargas eléctricas, ¿ya? Para que el colágeno pueda estar organizado, en el momento de que se forman, ¿no es cierto?, o que se producen estas hélices alfa y se van estructurando unas con otras, las cargas eléctricas tienen que estar adecuadamente compensadas, porque en el fondo eso es lo que le dice a la fibra de colágeno: esto va hacia allá y esto va hacia acá, o sea, esto va hacia adelante y esto va hacia el otro lado. Si no ocurre eso, el colágeno puede asociarse o puede agruparse de forma desorganizada, ¿ya? Que obviamente no es lo ideal. Y eso se va a dar generalmente en procesos patológicos, que es más o menos lo que vemos acá. Por eso aquí aparece mencionado que la estructura de las fibras de colágeno tiene una dirección, ¿ya? Y esas fibras de colágeno que son producidas por el fibroblasto, ¿no es cierto?, van a tener una dirección y se van a agrupar formando fibrillas. ¿De qué depende eso? Como le había dicho antes, ¿no es cierto?, de las cargas positivas y negativas que se formen en las moléculas de la triple hélice alfa, ¿ya? En la clase de fisioterapia, en alguna asignatura más adelante, vemos un poco más de colágeno, pero en términos globales eso es lo que nos interesa. ¿Por qué es importante considerar eso dentro de los procesos fisiopatológicos? Porque si tú tienes una situación en la cual las cargas eléctricas donde se va a formar ese colágeno no son las adecuadas, lo que va a ocurrir es que el colágeno se va a estructurar de forma desorganizada, ¿ya? Por ejemplo, en una herida muy grande, ¿ya? Tú tienes una herida muy grande, que luego ocurre que es una cicatriz, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es una cicatriz. Y las cicatrices en el fondo son producciones excesivas de colágeno y que en la mayoría de los casos no siempre se relacionan de la mejor manera con las cargas que tiene que tolerar ese tejido, o con la piel o con otro. Por eso es que las cicatrices generan retracción. Primero porque debido al microambiente que se genera y a la pérdida de continuidad que le entrega información de dónde tienen que ir las fibras de colágeno, el fibroblasto empieza a producir colágeno en forma excesiva y también sin todos los componentes que necesitaría, ¿no es cierto? Puede perder células epiteliales y otras y va a generar una cicatriz, y la cicatriz no, digamos, está muy desorganizada. Y con el tiempo se pueden ir organizando y, ¿no es cierto?, formándose en relación a los movimientos, etc. ¿Ya? Y eso ocurre también en los ligamentos, en los tendones, o sea, cualquier tejido del cuerpo que se lesione va a tener cicatrices, por decirlo así. Si se lograra regenerar por completo y recuperar las células originales que lo estructuraban, sería la condición ideal. En ese caso estaríamos hablando de que se modificó un estroma por un estroma, no un estroma por un parénquima. Entonces la diferencia entre estroma y parénquima, ¿no es cierto? Parénquima es el tejido de sostén, relleno. Entonces ahí tenemos todos los tejidos conectivos. Y los estromas son la parte funcional de un órgano. Nosotros no lo utilizamos tanto en el sistema musculoesquelético, porque en general el sistema musculoesquelético está compuesto por músculos y tendones, ligamentos y cápsulas. Bueno, y el cartílago. Entonces, en cierta forma también son órganos, pero son más, digamos, parte del tejido conectivo. Así ya se consideran de por sí parénquimas. No así como lo que pasa en el hígado. Si se secciona una porción del hígado, después el hígado se regenera y regenera las mismas células que originalmente debería tener. No se deberían formar grandes cicatrices, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, lo importante es que el colágeno se estructura en relación a las cargas eléctricas y eso hace que las triple hélices alfa se logren alinear de forma organizada. ¿Por qué nos importa a nosotros que se alineen de forma organizada? Básicamente porque eso le va a dar el comportamiento anisotrópico. El comportamiento anisotrópico va a determinar que las fuerzas se puedan tolerar en una dirección determinada. Y en el cuerpo, por lo general, todas las estructuras tienen que tolerar fuerzas en ciertas direcciones.
rara vez va a tener que ser en todas direcciones, aunque si tiene que hacerlo en todas direcciones, quizás se alineará también a eso, ¿no es cierto? Se tiene que adaptar. ¿No? De hecho, en ciertas cirugías, hay algunas cirugías de recambio donde se pueden extraer fragmentos de tendón, como la cirugía del ligamento cruzado, que es la más frecuente. Se extraen segmentos de tendón y se colocan donde debería ir un ligamento. O sea, te cambian un tendón por un ligamento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Hace que ese tendón se comporte como ligamento. Y el comportamiento del tendón no es igual al comportamiento del ligamento de forma nativa. O sea, el cuerpo le tiene que decir al ligamento, compórtate como ligamento. ¿Sí? Aquí tenemos las fibras de colágeno del tendón y aquí tenemos las fibras de colágeno del ligamento. Tendón, ligamento. ¿Ya? ¿Qué es lo que notamos en la visión microscópica y parte de la macroscópica? De partida, que esto sí que es extremadamente relevante, las fibras del ligamento se encuentran más desorganizadas y menos paralelas. ¿Ya? Que es lo que vemos acá. El ligamento, ¿no es cierto?, tiene unas fibras que tienen una disposición un poquito más oblicua, azarosa, irregular, como quieran llamarlo. Y en la fibra del tendón es mucho más paralela. ¿Ya? Entonces la orientación estructural del tendón es mucho más, ¿no es cierto?, paralela. Y ambas estructuras están formadas por fibroblastos a lo largo de la dirección de su función. O sea, en relación a la función que cumplen van a estar orientadas las fibras de colágeno. Explicación de por qué pasa un poco eso. ¿Por qué los ligamentos tienen esa estructura un poquito más desorganizada respecto al tendón? Básicamente es porque cuando nosotros pensamos en la función del ligamento, el ligamento no está o no tiende a estar en tensión constante. El ligamento, si tienes un ligamento de la región lateral del codo y tú flexionas el codo, el ligamento se va a colocar laxo, ¿ya? Se va, por decirlo así, a doblar sobre sí mismo. Si estiras el codo, el ligamento se tensa. Entonces tiene un juego constante entre tensión y distensión, a diferencia del tendón, que por lo general siempre tiene algo de tensión, incluso cuando los músculos están en contracción o están en relajamiento. O sea, están relajados los músculos, el tendón siempre va a direccionar el tendón en cierta dirección. Es muy raro que tú dobles un tendón o que tengas en el cuerpo algún tendón que se encuentre muy, ¿no es cierto?, laxo. Incluso si flexionamos el codo, el tendón del bíceps, ustedes lo palpan y está relativamente longitudinal y relativamente tenso. ¿Sí? Entonces, básicamente los tendones están sometidos a una tensión mucho más constante que los ligamentos, porque los ligamentos tienen posiciones en las cuales entran en estado de reposo y laxitud. ¿Ya? Y eso, si bien ocurre en cierta medida en el tendón, es mucho menor que en el ligamento. Y la laxitud y la relajación que logran los tendones en una persona normal es mucho menor. ¿Ya? Y existen algunos que tienen propiedades especiales. O sea, ningún ligamento va a ser siempre igual al otro. ¿Ya? Tienen comportamientos distintos. Por ejemplo, el ligamento amarillo es un ligamento que tiene una mayor proporción de fibras de elastina. Por lo tanto, su comportamiento es más elástico. ¿Ya? Soporta deformaciones mucho mayores. Y así en el cuerpo van a ver algunas diferencias. Ahora, en esta diapositiva en especial nos sale la cápsula articular. ¿Ya? Pero si tuviéramos que hacer un símil entre la cápsula articular y algún otro tipo de tejido conectivo, el más parecido ¿no es cierto?, al comportamiento de la cápsula articular va a ser el ligamento. ¿Ya? Por lo tanto, la cápsula articular tiene también fibras de colágeno que son relativamente irregulares. ¿Ya? Y que permiten laxitud en ciertas posiciones. Y las fibras de la cápsula articular también se van a orientar, en términos generales, en relación a las cargas que ésta tenga que tolerar. Por ejemplo,
Si yo estiro el codo, se va a tensionar la cápsula articular por anterior. Si yo flexiono el codo, se va a tensionar la cápsula articular por posterior. Y ese comportamiento es similar al de un ligamento. Por lo tanto, si yo flexiono el codo, tengo relajación de la cápsula anterior y tensión de la cápsula posterior. Si flexiono el codo. Entonces está funcionando similar a un ligamento. Diferencias particulares. La cápsula es mucho más laxa que los ligamentos, en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil elongar o distender una cápsula articular que elongar o distender un ligamento. ¿Ya? Tienen que tenerlo claro, porque eso desde el punto de vista clínico es extremadamente relevante. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos. ¿Ya? Ejemplo, la cápsula articular de rodilla. Cuando yo estiro la rodilla, como las rodillas tienden a estar un poquito hacia adentro, ¿ya? Si me coloco de pie, la rodilla siempre está un poquito más hacia adentro, y en las mujeres más que en los hombres, ¿no es cierto? Yo estiro la rodilla, se va a tensionar la cápsula posterior, se va a relajar la cápsula anterior y se van a tensar los ligamentos de la rodilla. Principalmente, si tengo mucho valgo o la rodilla está muy hacia adentro, se va a tensionar el ligamento colateral medial, el ligamento que va por el medio de la rodilla. Porque como la rodilla está, ¿no es cierto?, con esta forma arqueada, se tensa el ligamento al medio, ¿ya? O interno. Pensemos en lo normal. Aun cuando yo sé que ese ligamento se tensa, ¿sería normal que si yo extiendo demasiado la rodilla, se estire el ligamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería normal o patológico? Bueno, es como polémica, ¿no es cierto? Pensemos lo siguiente, si yo me pongo a hacer eso de forma constante y durante mucho tiempo, ¿sería normal que mi rodilla se fuera más hacia el valgo o hacia el interno? Podría ocurrir, pero la carga que tiene que haber es demasiado grande. Años. Tiene que ser un problema anatómico casi. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? No sería normal que se me elongara un ligamento. ¿Queda claro? O sea, si los ligamentos se pudieran elongar, pucha, pobre el cuerpo, porque tendríamos las articulaciones en cualquier posición y en cualquier lado después de una elongación. O después de una posición anormal. ¿Ya? Normalmente lo que va a ocurrir es que si se distienden mucho, que va a costar que se distiendan, nos va a doler un montón. ¿Ya? Hay veces, por ejemplo, que nos levantamos de la cama y dormimos en una mala posición y nos duele la espalda, y el dolor es como un dolor un poco sinuoso, así como una especie de quemazón, que uno después como que se reposiciona y después de un ratito a veces desaparece. A veces ese dolor se debe a dolor ligamentoso, porque la columna quedó en una posición en la que no debería estar y se tensionan los ligamentos y ahí te está avisando con el dolor que duele. ¿Ya? Pero eso no debería conducir a que tu espalda, debido a esa elongación, se deforme más, a menos de que ocurriera todas las noches durante años y años y años, y ahí tú podrías tener ese problema. ¿Queda claro? Entonces nosotros clínicamente, ¿qué vamos a notar? Que cuando elongamos un ligamento, o cuando queremos elongar un ligamento, el ligamento no nos va a dejar, porque es resistente. Si nos dejara, probablemente es porque está demasiado laxo, porque hay una condición del paciente que le da demasiada laxitud, pero aún así no debería cambiar su estructura en términos globales. Pero las cápsulas sí nos van a permitir cierto grado de elongación. ¿Ya? O sea, es muy fácil ganar rango articular a través de la elongación de una cápsula, pero es muy difícil que gane rango articular a partir de la elongación de un ligamento. Puedo hacer que una persona gane flexión de rodilla en una sesión, pero no le voy a hacer ganar valgo de rodilla. ¿Se entiende? El valgo está protegido por los ligamentos. La flexión no tiene, digamos, esa protección ligamentosa tan potente. ¿Ya? Eso es importante considerar. Entonces podemos ver, por ejemplo, como el ligamento amarillo, que es un ligamento especial, este sí tiene capacidad de ser elongado, bastante. O sea, un ligamento con capacidad de distensión. Yo les dije, hay ligamentos y ligamentos, no todos. O sea, en términos globales eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Pero hay ligamentos y ligamentos. Siempre va a ser más fácil elongar una cápsula que un ligamento en una articulación. Pero por ejemplo, este ligamento que estamos mencionando acá, sí se puede elongar bastante.
¿Ya? Entonces estamos notando este comportamiento elástico donde el ligamento se elonga, se elonga, se elonga y llega un punto que ya no elonga más y ahí se empieza a poner recién tenso y ahí tenemos un aumento, ¿no es cierto?, de la carga necesaria para poder generar pequeños niveles de elongación, que es similar a un elástico. Si ustedes toman un elástico, el elástico es fácil elongarlo al principio y se elonga bastante, ¿no es cierto? Pero ya cuando el elástico está llegando a su punto máximo de elongación, se pone duro y ahí ya como que ya no va más. Y si tú te pasas un poquito más se rompe, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando sueltas el elástico? Lo que le había dicho en las clases anteriores, te devuelve, ¿no es cierto?, con la elasticidad una especie como de golpe, que es un movimiento, o sea, devuelve energía mecánica. ¿Ya? En columna esto tiene una función particular, en el caso del ligamento amarillo. ¿Por qué? Porque si tú flexionas la espalda, o sea, una flexión, después vas a querer que algo te ayude a recuperar tu posición. ¿Ya? Y en parte lo hace el ligamento amarillo y en parte también, ¿no es cierto?, van a ayudar el resto de los componentes cápsulo ligamentoso y también las fascias, que se comportan relativamente similar, aunque estructuralmente son distintos. ¿Sí? Entonces también tienen una función, en cierta forma, que es pasiva, pero también dinámica. O sea, el ligamento, y en este caso el ligamento que tiene capacidad extensible y elástica, me va a ayudar a disminuir las cargas cuando yo me quiera mover. ¿Sí? Lo vamos a notar también cuando estudiemos fascias, hay algunas cositas que mencionamos al respecto de eso también. ¿Ya? ¿Dónde están las fibras colágenas en los ligamentos y los tendones? Básicamente en la sustancia fundamental, ¿ya?, que tiene una importante cantidad de proteoglicanos, que son estas moléculas que acumulan agua. Ya les había dicho que estaban formados por ácido hialurónico, condroitinsulfato, entre otras moléculas, y forman estos proteoglicanos un poquito más complejos que sirven como matriz para que en el interior de ellos se ubiquen las fibras colágenas. ¿Ya? Es una especie de gel que sirve, ¿no es cierto?, como cemento y donde van a ir las microfibrillas que van también unidas por pequeños puentes comunicantes de asociación entre moléculas, como son la decorina y otras. Norma general, en el cuerpo, la mayoría de los tejidos que son de color blanco tienen poca irrigación, porque son blancos, o sea, tienen poca sangre. ¿El músculo de qué color es? Rojo, ¿cierto? Tiene mucha irrigación, tiene mucha sangre. El resto de los tejidos son relativamente blancos, algunas excepciones, por ejemplo, algunas fascias que sí están, tú las miras al microscopio, algunas fascias están llenas de vasos sanguíneos y de nervios, y por ejemplo el periósteo o el pericondrio, que sí tienen cierto grado de irrigación o inervación. En términos globales, estos tejidos están un poquito limitados. ¿Ya? Caso del sistema musculoesquelético, lo más importante, ¿no es cierto?, el menos irrigado es el cartílago, que es blanquito, ¿no es cierto? El cartílago sí que es muy blanquito. Cartílago, líquido sinovial no debería haber tampoco sangre, por definición del líquido sinovial. En el caso del ligamento y los tendones son blancos, también tienen una pobre circulación sanguínea y baja actividad metabólica. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de la inflamación o de los procesos que requieran actividad del sistema circulatorio, en los tejidos que son relativamente vasculares, vamos a notar que los procesos de reparación son más lentos y que si llegara a haber, ¿no es cierto?, un proceso en el cual el tejido requiera regeneración o recuperación, va a tener que sufrir la infiltración o la llegada, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos. ¿Qué les quiero decir con eso? Si yo me lesiono un ligamento o un tendón, y este tendón, que por lo general se llaman los tendones, digamos, supera sus capacidades de recuperación funcionales, quiere decir que yo lo sobrecargué, se va a inflamar. Y cuando se inflame va a tener dos vías. Una es que los tejidos que están alrededor de él lleven líquido y ese líquido tenga algunos componentes proinflamatorios. O la otra es que el sistema vascular en las inflamaciones más graves y más críticas infiltre el tejido con vasos sanguíneos. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un tendón que se vasculariza a partir de un proceso inflamatorio.
Eso lo vamos a ver cuando revisemos en fisioterapia el próximo año, inflamación. Cuando vemos inflamación, ahí yo le hago un comentario, ¿no es cierto?, también respecto a eso. Tú tienes inflamación y no hay vaso sanguíneo en la zona que tiene que hacer, va a tener que llegar la sangre de alguna manera, y eso significa neovascularización. ¿Ya? Debido a esto, debido a que tienen una baja irrigación, los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, van a recibir, o sea, perdón, los ligamentos y los tendones van a recibir su nutrición a partir de estructuras que están como cercanas, ¿ya? O de pequeños vasos sanguíneos también, ¿no es cierto?, colindantes. Por ejemplo, en el caso de los tendones vamos a tener el paratendón, las vainas, ¿ya? Por eso hay tendinitis que, bueno, el concepto de tendinitis ahora se modificó un poco bueno, se modificó como convención por el concepto de tendinopatía, ¿ya? Porque muchas tendinitis como tal no tienen características inflamatorias, pero duelen igual, o sea, el paciente no tiene inflamación, pero le duele igual, o se inflama estructuras aledañas, que son las que son más notorias en términos de la inflamación que el mismo tendón, entre otras, ¿ya? Y vamos a notar, ¿no es cierto?, que estas estructuras son las que aportan el componente de vascularidad o de nutrición, ¿ya? Y en general se asocia también a los puntos de inserción. A pesar de esto, vamos a tener tendones que se denominan vasculares y avasculares. Recuerden que a modo global la irrigación es pobre. El hecho de que el tendón se llame vascular no quiere decir que sea o que esté tan bien irrigado como un músculo u otro tejido. O sea, la irrigación es pobre, pero sí tiene vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Como cuáles? Como esos chiquititos que vemos ahí, ¿ya? Estos tendones son tendones vasculares y están rodeados por un paratendón, y los tendones que son avasculares por lo general están rodeados por vainas tendinosas, entonces se nutren un poco del líquido que genera la vaina tendinosa, como ocurre más o menos en la articulación donde tenemos una sinovial que nutre al cartílago, ¿sí? Entonces aquí tenemos nutrición por difusión. El tendón calcáneo, fíjense, aquí aparece, ¿no es cierto?, esto es un tendón relativamente vascularizado, o sea, una tinción con tinta china. Es uno de los motivos por los cuales el tendón se corta, el tendón del calcáneo, el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Tiene una zona específica donde está más vascularizado que el resto del tendón. Y en esa zona, si se inflama, se vasculariza más todavía. Por lo tanto, eso altera sus propiedades mecánicas. Regularmente las personas que sufren digamos, un corte o una sección del ligamento, perdón, del tendón, lo hacen porque tuvieron antes una inflamación del tendón y al volver a retomar la práctica deportiva hay un movimiento a alta velocidad que favorece más la lesión de los ligamentos y tendones que la de los huesos. El paciente se corta el tendón. El ligamento, aquí bueno, aparece la definición, ¿no es cierto?, una banda corta, resistente, tejido conectivo fibroso, que va a unir un hueso con otro hueso. Hay una diferencia porque los tendones son músculo-hueso, ¿no es cierto? Los tendones se denominan en relación al músculo. Los ligamentos se denominan en relación a los huesos que van a unir, o las estructuras que van a unir, ¿ya? Por lo tanto, lo que me da un ligamento es estabilidad estructural entre los segmentos que unen, ¿sí? Si yo tengo un ligamento que se llama ligamento peroneo astragalino anterior, quiere decir que está manteniendo la relación posicional entre el peroné y el astrágalo. ¿Qué pasa si ese ligamento se distiende, o se secciona o se corta? La relación de posición de esas dos estructuras óseas se pierde, por lo tanto se vuelve inestable. Eso quiere decir que un hueso puede salir de su posición relativa o se puede hacer más móvil hacia ciertas posiciones o ciertos movimientos. Por ejemplo, en el caso del ligamento peroneo astragalino anterior, se sabe que cuando tú te guinzas el tobillo, el pie va a quedar más laxo hacia la inversión y va, en algunos casos, a tomar una posición relativa de flexión plantar.
¿Qué quiere decir eso? Un huesito se fue más adelante que el otro. O por lo menos ahora le va a resultar mucho más fácil, en este caso, moverse más hacia adelante. Como el huesito se mueve más hacia adelante, facilita más la inversión. ¿Ya? De verdad, algunos ligamentos, si se lesionan, van a facilitar el hecho de que los huesos salgan de su posición efectiva. Por ejemplo, en el caso de una lesión de la sindesmosis tibio-peronea. Si yo me lesiono en la sindesmosis tibio-peronea, les aseguro que la tibia y el peroné se van a separar. ¿Salen de su posición? Salen de su posición. O sea, te puede cambiar la posición de un segmento óseo. Eso tienen que tomarlo en consideración siempre. Y obviamente te va a dar más movilidad hacia donde ese ligamento restringía la movilidad. ¿Ya? Si el ligamento peroneo astragalino anterior restringe el deslizamiento anterior del astrágalo, lo más probable es que si se distiende va a estar ese deslizamiento aumentado o te cambia la relación de posición del astrágalo respecto al peroné. El peroné puede quedar más adelante porque en el fondo el ligamento está ahí, ¿no es cierto? Este es el peroné, este es el astrágalo, el ligamento está aquí, se distiende o se corta, ¿qué hace? El astrágalo se va hacia adelante. Estamos siempre seguros. O puede ser que el peroné se vaya hacia adelante, por el tirón también. Porque puede bajar el peroné, pueden pasar varias cosas. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer el ligamento, lo que estábamos mencionando recién, es proporcionar soporte en una dirección, ¿ya?, específica en relación a dos segmentos óseos, y por lo general eso se relaciona, en el caso de los ligamentos que tienen más relación con las cápsulas articulares, con una posición o dirección de la cápsula articular. ¿Ya? O sea, muchos de los ligamentos son ligamentos capsulares. Los ligamentos capsulares, como tal, lo que hacen es reforzar una parte de la cápsula articular. Por ejemplo, en el caso del hombro, la rotación externa con el brazo en posición neutra está limitada por el ligamento glenohumeral anterior. El ligamento glenohumeral anterior es un refuerzo de la cápsula anterior. Por lo tanto, si yo hago rotación externa en posición neutra, se va a tensar la cápsula glenohumeral anterior y el ligamento glenohumeral anterior, que en el fondo es lo mismo, pero está encima y es más grueso. ¿Sí? ¿Qué determina que un ligamento tenga más fuerza o más resistencia? En general, bueno, su composición estructural, ¿no es cierto? Ya vimos que habían ligamentos como el ligamento amarillo, que podían ser muy elásticos. ¿Ya? Pero en términos globales, los ligamentos que tienen las proporciones de sus componentes habituales, que son más restrictivas de movimiento, van a determinar su resistencia en base a su sección transversal. Quiere decir que mientras más grueso el ligamento, más resistente es. Uno de los ligamentos más gruesos del cuerpo es el ligamento transverso del atlas. ¿Ya? El ligamento por sección transversal, sobre todo considerando la estructura que va a unir, es probablemente el más o uno de los más resistentes. Si no fuera resistente, se nos luxaría la odontoide, y la odontoide nos generaría, ¿no es cierto?, una compresión medular casi a nivel del bulbo y nos daría un paro cardiorrespiratorio. Y eso ocurre efectivamente en algunas personas que tienen enfermedades crónicas de hiperlaxitud o artritis. Por ejemplo, síndrome de Down y pacientes con artritis reumatoide. El riesgo, ¿no es cierto?, de vida es que se luxe la odontoide por medio de una rotura o una lesión del ligamento transverso. ¿Ya? Bueno, los ligamentos, ¿se acuerdan que eran un poquito desorganizados, ¿no es cierto? Están un poquito desorganizadas las fibras, eran más desordenadas que las del tendón. Eso les da la ventaja, entre comillas, de que pueden soportar algunas cargas que van en otros sentidos. ¿Ya? O sea, pueden soportar carga en algunas direcciones extra, porque el tendón siempre va a generar tracción en tensión. Siempre va a ser tensión, porque se tensiona el músculo, nada más. Pero los ligamentos pueden soportar algunas carguitas extra, ¿no es cierto?, en algunas otras direcciones. Por eso es que el ligamento colateral de rodilla también limita un poco los deslizamientos anteriores, limita el valgo, limita varios movimientos más. O sea, no te limita una sola cosa, ¿ya? Y puede tolerarla hasta cierto punto. Aún así, lo que mejor toleran es la tracción o la tensión, ¿ya? Lo que habíamos visto al principio, la función de los ligamentos, guiar el movimiento o guiar la función normal de las articulaciones y restringir el movimiento anormal.
Tipo de ligamento: capsulares, extracapsulares e intracapsulares. Los capsulares son engrosamientos de las paredes de la cápsula articular. El clásico, el de hombro, ¿ya? El ligamento colateral medial de rodilla también puede ser. Tenemos los extraarticulares que se encuentran externos a la articulación, por ejemplo el trapezoide y el conoide del hombro, ¿ya? El ligamento colateral externo de rodilla. Y ligamentos intracapsulares, por ejemplo los ligamentos cruzados, el ligamento redondo del fémur, entre otros, ¿ya? Y estos se encuentran dentro de la articulación. Los ligamentos, por lo general, los que son intraarticulares, tienen o sistemas de irrigación propios o no tienen sistema de irrigación y de nutrición y se nutren por difusión. Por ejemplo, los ligamentos cruzados de rodilla, en cierta forma se nutren por la difusión que hay dentro del líquido sinovial de la rodilla, ¿ya? Y por una cosa mecánica y por una cosa funcional, cuando se cortan, son, digamos, no tienen reparación por medios fisiológicos, solamente tienen reparación por medios quirúrgicos. Yo me corto el ligamento cruzado no se va a recuperar solito. Solamente se va a poder recuperar si me hacen una cirugía, ¿ya? Eso tiene que ver con el movimiento de la rodilla y otras cosas. Las lesiones de ligamento se denominan E15 y tienen 3 graduaciones: 1, 2 y 3, según severidad. En la grado 1 existe una lesión parcial de la fibra. En el grado 2 existe relativa pérdida de la estabilidad. Aquí existe una lesión de las fibras del ligamento, pero se mantiene la continuidad estructural global del ligamento. Quiere decir que el ligamento no se ha cortado por completo, pero se puede haber cortado una parte del ligamento y se pueden haber desgarrado el resto de la fibra, pero hay unión, ¿ya? Y en el grado 3 vamos a tener que hay una rotura completa y eso nos da inestabilidad, ¿ya? Por lo tanto se pierde la estabilidad de la articulación. Tengo una rotura completa del ligamento, eso es inestabilidad, paciente inestable, automáticamente. La grado 1 por lo general son estables, pueden tener leve laxitud. La grado 2 son parcialmente inestables, pero digamos mantiene contacto, mantiene continuidad estructural, y las 3 son inestables de por sí. Más frecuente el de 15 del tobillo, que el ligamento peroneo extravalino anterior, y posteriormente por gravedad se van lesionando el resto. Bien, cuando se deforman demasiado, obviamente se pueden romper. Aquí tenemos un gráfico de la curva estrés de formación que es un poquito más completo que lo que le había mostrado antes. Aquí tenemos zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Esto está mostrando en cierta forma cómo se va rompiendo un ligamento. En la zona 1 es una zona de acomodación o transición, que en el fondo es esto que estamos viendo aquí, esta pequeña curvita, que lo que demuestra es el punto en el cual todavía el ligamento está laxo y se empieza a tensionar, por lo tanto tiene una curva que es sinuosa, es como redondeada. Después de eso tenemos obviamente la fase elástica y en algún momento la fase plástica, ¿ya? En la cual aumenta la rigidez del tejido. Y al final de esta fase 2, ¿no es cierto?, empieza a aparecer una fase en la cual vemos esta estructura como dentada de la curva de estrés de formación, que lo que nos está diciendo es que se está rompiendo a poco. Y eso explica en cierta forma el E15 grado 2. O sea, tú te estás rompiendo el ligamento y cuando se está rompiendo no se corta completamente en un instante, sino que se va cortando de a poquito. Y va, ¿no es cierto?, una fibra se rompe y eso hace que la curva de estrés de formación baje y después se vuelve a tensar hasta que se termina cortando por completo, ¿ya? Que es lo mismo que vemos acá. Todo en la fase de acomodación, en el fondo está laxo y después se tensa y ahí recién tenemos una curva con una pendiente que es continua. Después pasamos a la fase plástica y en la fase plástica empezamos a notar estas micro lesiones y aquí este gráfico está como incompleto porque no es real. Aquí lo que deberíamos notar es
es cierto?, como una especie de fase dentada hasta que se rompe. No debería ser así continuo, parece. Bueno, depende mucho de la máquina que lo mide en todo caso. Pero lo más real es como lo que vimos antes. Ahora, hay algunos estudios que sugieren que la micro rotura de los ligamentos y de los tendones puede aparecer incluso dentro de las cargas fisiológicas. Aquí tenemos un límite, que es el límite de la carga fisiológica. Y justo en el límite entre la carga fisiológica y la fase plástica ya aparecerían algunas microlesiones. O sea, tú puedes lesionar, entre comillas, un ligamento sin llevarlo a fase plástica. Pequeñas lesiones, muy pequeñas. Micro trauma, micro rotura. ¿Ya? O sea, no siempre es necesario que el ligamento se tense demasiado para poder romperlo. Ese es el concepto. ¿Ya? Y obviamente de ahí en adelante son todos cambios. Otra cosa importante es que en general el músculo se desarrolla más rápido de lo que se desarrollan los tendones. ¿Ya? Tienen que tenerlo presente. Bueno, son casos bastante particulares, pero por ejemplo los físico-culturistas, ¿ya?, en el caso de ellos, bueno, si bien son frecuentes también los desgarros musculares, el desgarro muscular puede ocurrir bastante, uno de los riesgos que tienen, ¿no es cierto?, es que se corten los tendones. Están haciendo pesas y se cortan los tendones. Y eso ocurre básicamente porque el tendón demora más en fortalecerse de lo que se fortalece el músculo. El músculo necesita un tiempo de adaptación para el fortalecimiento. ¿Y cómo fortalezco yo un tendón? Básicamente lo fortalezco con carga. Y de hecho es más o menos lo que hacemos nosotros para tratar a un paciente. Tú tratas a un paciente, ¿qué haces? Lo sometes a cargas. O sea, la carga controlada va a hacer que se fortalezca. Pensándolo de esta manera, es como que lo lleve dentro de la fase elástica o lo mantenga en algunos momentos dentro de ciertos grados de tensión, pero sin pasarme a las fases de micro rotura. Si yo lo mantengo en ese nivel, ¿qué va a hacer el tendón? Se va a fortalecer. Si yo lo elongo demasiado, ¿qué va a hacer? Se va a alargar. ¿Sí? Entonces, igual es importante que tenga fuerza de tensión para que se pueda fortalecer. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Y el músculo siempre se fortalece más que el tendón. Más rápido, por lo menos. ¿Ya? ¿Y de qué depende la fuerza del tendón? Depende de lo mismo de lo que depende la fuerza del ligamento. La fuerza del ligamento dependía del área de sección transversal. Quiere decir, en el fondo, qué tan grueso es. En el caso de los músculos es exactamente lo mismo. Los músculos son más fuertes mientras mayor área de sección transversal tienen. ¿Ya? Si el músculo tiene mayor área de sección transversal, por lo tanto va a tener mayor fuerza y por lo tanto va a transmitir mayor carga tensiva. ¿Ya? Y a mayor área de sección transversa, mayor fuerza es capaz de tolerar el tendón. Entonces se remodelan en base a la respuesta o a la fuerza, ¿no es cierto?, que se le aplica. ¿Ya? Tendón fuerte es porque se realizan cargas en él. Si yo tengo un deportista que estuvo mucho tiempo descansando y después vuelve a hacer deporte, yo tengo que asumir que sus ligamentos y sus tendones son más débiles. ¿Por qué? Porque no estuvo haciendo nada. Si tú no haces nada, te atrofias. Y eso ocurre en ligamentos, tendones, músculos, en todo. No solamente músculo. No solo que vamos a perder masa muscular, sino que en toda la estructura del cuerpo. Entonces la aplicación de cargas moderadas puede, ¿no es cierto?, aprovechar esta deformación progresiva, y esto genera una especie de tratamiento ya que nos permite cambiar la forma de los ligamentos y los tendones. Aquí va a aparecer un concepto que quiero que lo anoten en sus cuadernos. ¿Ya? Ese concepto se denomina CREEP. C-R-E-E-P. ¿Ya? CREEP. No. El CREEP es el resultado de una deformación a una carga constante. ¿Cómo lo vemos clínicamente? Por ejemplo, en los corsés. Si a una persona le colocan un corsé,
El objetivo de eso es que la carga, ¿no es cierto?, que genera el corsé al tratar de realinear la persona termine elongando los tejidos de la zona que se quiere elongar. Pero si pensamos en el tipo de carga que ejerce el corsé siempre ejerce la misma carga. Quiere decir que la carga es constante. ¿Ya? Si yo me coloco un aro en la oreja que pese 400 gramos, siempre va a estar estirando la oreja. La oreja va a quedar estiradita, ¿no es cierto? Y después de eso, después de un tiempo, se va a empezar a elongar el tejido de la oreja. Es como lo que ocurre con los aros, ¿no es cierto?, los expansores. ¿Sí? El expansor se coloca en el expansor y el expansor genera carga. Pero la carga no se modifica, se mantiene constante. Usted tiene que cambiar el expansor cuando ya el tejido simplemente no se elongó más. Pero debido a esa carga constante el tejido se elonga. ¿Ya? Eso es porque los tejidos biológicos tienen la capacidad de adaptarse a las cargas y a la elongación. Si yo lo hiciera con un material que no tuviera capacidad adaptativa, un material inerte, le aseguro que no hace eso. O sea, llega un momento en el cual el material se vence bajo sus propiedades estructurales y no va más. En el caso, por ejemplo, de la piel, de los ligamentos, de los tendones, nosotros podemos distender, ¿no es cierto?, prolongadamente la piel casi hasta el infinito. De hecho, hay unos aparatos que se ocupan dentro de las cirugías plásticas cuando una persona pierde piel, que se llaman expansores de piel. Eso sí lo han escuchado, ¿no? Una persona que tiene una cirugía o que necesita una cirugía en alguna región donde haya perdido piel. Hay casos traumáticos donde la gente tiene cicatrices o esas cosas. O por ejemplo, un caso donde se da también cuando operan a los siameses. ¿Ya? Ustedes saben que si operan a un siamés van a tener que separarlo de su hermano, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo separan de su hermano, van a tener que, por lo general, cortar alguna parte de la piel de la región abdominal y no lo pueden dejar ahí sin piel. Y tampoco pueden tomar la piel y tensionarla y tratar de cerrar. Lo que tienen que hacer es, primero esperar, ¿no es cierto?, a que se expanda la piel por medio de un aparato que se llama expansor de piel, que lo que hace es tomar la piel y estirarla y producir piel hasta que queda una especie como de colgajo de piel sobrante. Y después se opera y esa piel se ocupa para cubrir al pequeño. Si fuera un material inerte, les aseguro que ningún material inerte le hace crecer piel. Pero como es un ser vivo, la piel se va a desarrollar a partir de esa tensión y de esa solicitación mecánica y va a crecer piel en una zona donde no había. ¿Ya? Aplicación práctica de eso. Si yo voy a elongar un tejido, es mucho más efectivo para efectos de la elongación que mantenga una tensión constante a bajas cargas. Por ejemplo, tengo un paciente que no puede estirar el codo. ¿Ya? No puede estirar el codo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo dejo con un peso para que el codo se estire. Y que el codo, que puede ser un peso de mi mano, pues yo no podría estar quizás todo el día ahí, o quizás no puedo estar media hora con mi paciente sobre el brazo. Le coloco un peso y ese peso lo que va a hacer es, por baja carga, elongar el tejido. Cuando el tejido se elongue, los fibroblastos van a decir, bueno, me están elongando, pero a ver, tengo tiempo. Entonces, como tengo tiempo, van a empezar a producir matriz colágena y sustancia fundamental y van a empezar a elongarse con el tiempo que tiene el cuerpo para adaptarse a esa elongación. ¿Ya? Desde el punto de vista estructural, la cápsula tiene más creep que el ligamento. O sea, es más fácil encontrar un creep en una cápsula que en un ligamento. Si tengo una cápsula que está cortada, la cápsula la voy a poder elongar. Caso típico. Hagan una extensión del primer o cualquiera de las metacarpos falángicas. La metacarpos falángica en la región anterior no tiene ligamento. Tiene ligamento en las regiones laterales. Entonces, si yo quiero elongar, hagan esto. Tienen el dedito hacia atrás y se quedan y mantengan la carga un momento, se van a dar cuenta que de a poquito empiezan a ganar rango. Y van a poder llegar un poquito más atrás con el dedo. ¿Ya? Si eso lo hicieran con la rodilla o lo hicieran en dirección lateral, probablemente no ganarían el mismo rango o no ganarían rango. Y el ardor que se siente en la región anterior es el ardor que se siente por la elongación de una cápsula articular. Y eso es lo que siente un paciente cuando lo elongan. Y cuando al paciente le elongan la cápsula articular. ¿En qué casos van a elongar cápsulas articulares de pacientes? Cuando los pacientes tengan rango disminuido. Tan simple como eso. Paciente que llega con el codo pegado, por decir así, una capsulitis adhesiva.
o que se fracturó y debido a la fractura tuvo un yeso y a causa de ese yeso tuvo digamos, 2 o 3 meses de inmovilización y tú le sacas el yeso y el hombro no se mueve. Entonces tú lo quieres empezar a elongar, lo mueves un poquito y dices, uff, me duele. Y te da miedo moverlo. ¿Qué es lo que siente ese paciente? Exactamente el mismo dolor que ustedes sintieron en la región anterior de la metacarpia, pero probablemente más. ¿Ya? Porque va a estar más rígido, va a estar más engrosado y a poquito rango se va a generar esa misma elongación. Pero el paciente va a poder, ¿no es cierto?, ganar rango. ¿Ya? Y ahí tenemos, bueno, el caso de los corsés y esas cosas. ¿Cómo se reparan estos tejidos? Aquí lo más importante es el concepto de carga. Este es un estudio que muestra la reparación de un tendón flexor en términos de su sección transversal y su resistencia. ¿Ya? Básicamente la fuerza tensil que es capaz de soportar en relación a los días después de que fue suturado. O sea, se cortó el tendón y después lo vuelven a unir por medio de una sutura. ¿Ya? Y si vemos los que tienen uso activo, a partir del día 20, que es cuando se permite la movilización, porque se supone que la sutura debería haber pegado de alguna forma, ¿ya? El uso activo le va a dar mayor fuerza tensil por gramo, ¿no es cierto?, o por milímetro de tejido. ¿Ya? Pero el paciente que no hace nada tiene menos fuerza, o sea, tiene menos resistencia esa estructura. Por lo tanto, la actividad hace que se fortalezca. Tan simple como eso. De hecho, hay un protocolo que se denomina el protocolo acelerado de los ligamentos cruzados anteriores. Y ese protocolo se descubrió, entre comillas, porque los médicos se dan cuenta que el paciente a veces estaba mejor cuando no le daban indicaciones. Y normalmente tú te operas y te dicen, ¿sabes qué? No hagas nada, quédate quieto. Y había algunos casos donde los pacientes no se quedaban quietos y se portaban mal. No seguían las instrucciones del médico. Empezaban a mover antes. Resulta que los médicos se dieron cuenta que, a pesar de que no habían seguido la instrucción de quedarse quietos, estaban bien igual. ¿Ya? En algunos casos pasa así. Este gráfico tiene dos cositas. ¿Ya? Tiene dos cositas. Por un lado tenemos el estrés y por otro lado tenemos el strain. Estrés y deformación. Esto es en relación a tendones de una articulación fija. Pobre ratoncito, ¿no es cierto? Perdón, ratón, esto fue un conejo. Conejo que tomaron su articulación y la fijaron con un elemento externo, con un tutor o con algún tornillo o perno o algo, ¿ya? Algún elemento de expresión. Se fijó la articulación para que no se moviera. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Los controles son a los cuales no se les hace nada. Quiere decir, se les dejó vivir su vida normal y estos conejitos, ¿no es cierto?, tenían su articulación libre. Una semana después de que los fijan, esa es su resistencia. O estos fueron fijados durante una semana, pero una semana fija. 6 semanas, su resistencia disminuyó más todavía. Y a las 2 y 3 semanas también disminuyó bastante. Y ahí ya casi no se nota la diferencia porque la fuerza que tiene o la fuerza que tolera es muy baja. ¿Cuál es el detalle acá? Es lógico, ¿no es cierto? Fijan tu articulación para que no se mueva. ¿Qué ocurre? El tendón se vuelve más débil, ¿sí? Pero inicialmente, fíjense lo que ocurrió cerca de la semana 6, o los que tuvieron fijos 6 semanas. Además de volverse más débiles, aumentaron su rango de movimiento un poco. ¿Sí? Poquito, pero lo aumentaron. ¿Qué quiere decir eso? Que por efecto de que no se podían mover, el tejido empezó a adaptarse de tal manera de que permitiera mayor movimiento igual. Es una pequeña adaptación que ocurre. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, a alguien le fijo la rodilla en extensión, si yo le fijara la rodilla en extensión, lo más probable es que como esa rodilla ya no flexiona, después de un tiempo igual va a buscar la forma de moverse hacia la hiperextensión y va a aumentar el rango un poco. ¿Sí? O sea, el cuerpo siempre se acomoda igual. Y eso tiene que ver un poco con la direccionalidad de carga, que se relaciona con algunos estudios que vamos a ver en otra clase más adelante. Y aquí tenemos la típica curva de reparación de los tejidos. ¿Sí? Y esto explica los procesos inflamatorios. Primero tenemos una fase hemostasia,
con inflamación, después una proliferación donde llegan los fibroblastos y empiezan a producir colágeno, y después la fase de remodelación, y en la fase de remodelación lo que ocurre es que los tejidos se alinean en relación a las fuerzas. Básicamente eso. ¿Ya? Ojalá se diera siempre así, pero hay veces que el paciente tiene curvas que tienen comportamientos mucho más desorganizados que eso. Los ligamentos van a estabilizar las articulaciones, controlar el movimiento, ¿no es cierto? Van a proporcionar dispositivos de seguridad. El daño va a generar inestabilidad, que es lo que hemos visto extensivamente. Y las articulaciones se vuelven más vulnerables. Esto lo vamos a saltar. Se ve mal, pero es una lesión del ligamento cruzado anterior. Si llevan la tibia hacia adelante, ahora la tibia se mueve hacia adelante. Ustedes toman la tibia de un paciente que no tiene el ligamento cruzado anterior lesionado, la tibia no se mueve hacia adelante. Por lo tanto, la forma en la que se van a desplazar los huesos es anormal. Y eso es inestabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, se pierde parte de la congruencia articular, como también se pierde no es el ligamento colateral medial. Pero es probable que se haya cortado también el cruzado. Si no, no se explica tanto algo. Y es una rotura completa. Ahí no hay vuelta atrás, eso es completo. ¿Ya? Probablemente se desgarra parte de la cápsula interna. ¿Ya? Ahora, acuérdense que lo que les dije un poco, existe una diferencia ya. Yo podría asumir que la cápsula está rota o no. ¿Por qué? Porque la cápsula es más laxa. Es lo que les dije antes. La cápsula es más laxa, acepta más elongaciones, tiene grip. El ligamento no está hecho para ser elongado a grande longitud. Entonces, ¿qué podría ocurrir en este caso? Si bien el ligamento es un refuerzo de la cápsula, se corta el ligamento, pero la cápsula es más laxa, por lo tanto puede que la cápsula no esté lesionada y te permita ese valgo. ¿Queda claro eso, no? ¿Entienden por qué pasa? La cápsula, yo puedo elongar una cápsula, y la cápsula es más distensible, es más laxa, pero el ligamento no. Entonces se corta el ligamento, obviamente el paciente va a tener ese valgo que es desagradable, pero no es sinónimo de que se haya lesionado o se haya desgarrado la cápsula. ¿Ya? Y eso que están viendo ahí es un tendón del bíceps cortado. ¿Ya? Se le pide una flexión y supinación y aparece como el signo Popeye. ¿Ya? Por si acaso, para que sepan, ¿no es cierto? Tengan conocimiento de eso, regularmente las secciones tendinosas no generan dolor a la contracción. Al paciente no le duele cuando contrae el músculo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna estructura que esté generando tensión. Porque el músculo se mueve y se desplaza como un ratón dentro de la piel. Se ve como un ratoncito moviéndose. Y obviamente va a poder flexionar igual, porque si se cortó el bíceps, le queda todavía el braquial. ¿Sí? Entonces no pierde la flexión completa. Eso sería. ¿Hasta qué hora es la clase?